Al igual que en un despegue y ascenso normal, una aproximación a aterrizaje normal es una maniobra que se usa en situaciones normales con vientos calmos, vientos en contra o vientos cruzados directos, sin obstáculos en la aproximación final y una pista de superficie dura y larga. En esta parte del entrenamiento nos centraremos en los puntos clave para un aterrizaje: la aproximación, el redondeo, el aterrizaje y el rodaje posterior al aterrizaje. Toma un tiempo dominar los aterrizajes, por lo que esta lección presenta la idea básica para una aproximación estabilizada y un aterrizaje. La aproximación. Un aterrizaje exitoso comienza con una adecuada aproximación estabilizada hacia la pista. Durante la aproximación disminuirá la velocidad, reducirá la potencia, agregará flaps y descenderá. Para comenzar con la aproximación final, elija su punto de aterrizaje y su aiming point. El punto de aterrizaje es literalmente un punto a lo largo de la pista donde el avión aterrizará. Este punto debe estar más allá del umbral de la pista, pero aún dentro del primer tercio del tramo de la pista. En un aterrizaje normal, el avión flotará sobre la pista antes de aterrizar, de modo que usted, el piloto, debe elegir un segundo punto, el aiming point, aproximadamente 400 pies antes del punto de aterrizaje, que usará en su aproximación. El aiming point es un punto en la pista donde el avión impactaría si no se levanta la nariz para el redondeo y aterrizaje. Un aiming point comúnmente utilizado es algo fácilmente visible, como ser los números de la pista o el inicio de una franja de pista. Ahora que se tiene el aiming point seleccionado, hacia donde se volará directamente, la aproximación idealmente debería hacerse en un ángulo de descenso de 3 grados, que es el ángulo de descenso que lo alinea con los diversos sistemas de iluminación de trayectoria utilizados en algunas pistas. Como referencia, si estuviera a una altitud de 100 pies sobre el suelo, debería estar a aproximadamente 3 millas de distancia de la pista cuando se inicia la aproximación. Cuando sea el momento de comenzar el descenso para la aproximación, se debe reducir la potencia, con lo que el avión comenzará a disminuir la velocidad y bajar la nariz. La configuración de potencia y la velocidad deseada pueden variar según la distancia en la que se encuentra en la pista, pero en los últimos momentos de aproximación se debe volar aproximadamente 65 nudos y 1500 RPM para mantener ese ángulo de descenso de 3 grados. Además, lo más probable es que se haya aplicado full flaps, a menos que las condiciones hayan requerido de otra manera. Escoger un punto de referencia para su actitud de nariz variará de persona a persona. Alguna referencia popular es que puede fijar el aiming point a la altura de un puño arriba del tablero de instrumentos o alinearlo con una altura de la brújula. Encuentre una referencia que funcione para usted y luego use la nariz y la potencia para mantener su aiming point alineado con esa referencia. A medida que se acerca a la pista, es importante que mantenga un ritmo de aproximación constante. Este concepto, denominado aproximación estabilizada, se refiere a mantener un ángulo de descenso constante, velocidad constante y mantenerse alineado a la pista. Anticipar lo que hará el avión y hacer las correcciones menores es la mejor manera de mantener su aproximación estabilizada. La mayoría de estas tareas pueden manejarse observando cuidadosamente la pista. En primer lugar, su aiming point debe permanecer en el mismo punto en el parabrisas sobre la nariz. Puede respaldar esto manteniendo la perspectiva de la pista en la misma forma. Los bordes izquierdo y derecho de la pista deben permanecer en la misma forma hasta que esté bastante cerca de la pista. Su percepción de la distancia desde el inicio y el final de la pista deberían ser la misma. En un mundo perfecto, el aiming point no se movería en su campo de visión y por lo tanto no sería necesario cambiar la dirección de la nariz. Sin embargo, la turbulencia y el viento harán que el aiming point parezca moverse. Por lo tanto, cuando el aiming point se mueva hacia arriba en su vista, el avión está bajando y también puede notar que la forma de la pista ha cambiado. Los lados de la pista estarán inclinados y el largo de la pista parecerá disminuir. En otras ocasiones, es posible que obtenga indicios de que usted está demasiado alto. Esto puede verse cuando su aiming point se mueva hacia abajo en su vista. Los lados de la pista se ven inclinados más verticalmente y surge un aumento aparente en la distancia entre el inicio y el final de la pista. Las 4 fuerzas, sustentación, peso, empuje y resistencia, afectan el ángulo de descenso.
Si todas estas fuerzas permanecen iguales en un día de viento cero, la nariz y la potencia permanecerán estables hasta la pista, pero cada vez que algo cambia, no importa lo pequeño que sea, otro factor cambiará como resultado. Por ejemplo, si se encuentra abajo, deberá aumentar la actitud de nariz para volver a la trayectoria de planeo correcta. Sin embargo, al subir la nariz, el avión se desacelera y ya no desea disminuir la velocidad. También debe agregar potencia para mantener la velocidad. Ocurriría lo contrario si se estuviera demasiado alto. La inclinación de nariz hacia abajo permitirá volver a volar directamente hacia el aiming point, pero de hacerlo también resultará en un aumento de la velocidad. Por lo tanto, también debe disminuir la potencia. Tanto la velocidad como la actitud de nariz son de vital importancia y como tal se deben coordinar los cambios de actitud de nariz y la potencia juntos. Si cambia una, debe anticipar el cambio de la otra. Antes de continuar, tomemos un momento para discutir el otro escenario que puede experimentar en su aproximación. Los días ventosos generalmente coinciden con los vientos fuertes. Esto puede ser molesto cuando las ráfagas de viento desaparecen repentinamente y dejan menos viento fluyendo sobre las alas. Para ayudar a mantener el avión sin estolar, se recomienda volar a una velocidad más rápida, agregando un colchón de seguridad. El procedimiento recomendado es tomar la mitad del factor de ráfaga y agregarlo a su velocidad aérea aproximada. Si el viento tiene una ráfaga de 15 a 25 nudos, eso significa que el factor de ráfaga es de 10 nudos. La mitad de ese factor sería de 5 nudos. Entonces, si la velocidad de aproximación normal es de 65 nudos, se debería volar a 70 nudos en el escenario. Redondeo. El redondeo, también conocido comúnmente como the flare, es la parte del aterrizaje donde se realiza la transición de una actitud de descenso hacia la pista a una actitud de nariz hacia arriba lista para el aterrizaje. Al final, el redondeo es lo que hace un buen aterrizaje. Esta es probablemente la parte más difícil de dominar en la pista, pero pronto se dará cuenta de que es mucho más fácil de abordarlo si sabe dónde mirar. A medida que el avión vuela sobre el umbral de la pista, debe comenzar la transición de su aiming point hacia el final de la pista. Mientras mira hacia el final de la pista, el piloto puede juzgar mejor la altura sobre el suelo mediante el uso de su visión periférica. Una buena indicación de cuándo comenzar la transición es cuando los objetos comienzan a desenfocarse. La velocidad tiende a desenfocar su visión en los objetos que están cerca, de modo que cuando vea que esto comienza a suceder, comienza a mover los ojos más y más hacia el final de la pista y la borrosidad desaparecerá. Si no cambia el lugar donde mira, probablemente su aterrizaje será firme. No puede tener una buena sensación de su altura sobre la pista cuando está mirando demasiado cerca. Dicho esto, el redondeo debe comenzar cuando se considera que el avión está a unos 10 a 20 pies del suelo. El redondeo se logra reduciendo lentamente el acelerador hasta idle y luego bajando lentamente la nariz hacia la actitud de aterrizaje final. El ángulo de ataque debería aumentar a una velocidad que permita al avión continuar descendiendo hasta unas pulgadas por encima del suelo. Esto coloca la actitud de la nariz cerca de la actitud VI, donde la punta de la nariz del avión está alineada con el horizonte. Debido a que la potencia se puso en idle justo antes de levantar la nariz, el aumento de la presión en el comando hacia atrás hará que el avión sea aún más lento. Esto reducirá la sustentación del avión, lo que requerirá que el piloto aumente aún más esta presión. Lo que hace que el aterrizaje sea un desafío es la sincronización correcta del aumento del ángulo de ataque y la disminución de la velocidad. Si el ángulo de ataque aumenta demasiado rápido, el avión flotará excesivamente sobre la pista antes de finalmente aterrizar. Sin embargo, si el ángulo de ataque es demasiado lento, el avión impactará la pista relativamente fuerte. De manera similar, la velocidad disminuye demasiado antes de que el avión se asiente en la pista. El avión puede quedarse sin sustentación y provocar un aterrizaje brusco. Toque y rodaje después del aterrizaje. Si se planifica correctamente, se hará que el avión alcance su actitud de nariz VI justo cuando descienda solo unas pulgadas del suelo y se obtendrá un buen aterrizaje suave en las ruedas principales. Una vez que las ruedas principales toquen la pista, la presión hacia atrás en el comando se debe aumentar para evitar que la rueda delantera toque el suelo. Muchos pilotos al comenzar tienen la mentalidad de que tan pronto como las ruedas principales
aterrizan, el aterrizaje termina. Esto es absolutamente falso. El piloto debe mantener el control del avión hasta que haya salido de la pista y esté completamente parado. Después del aterrizaje, la velocidad continuará disminuyendo y la nariz eventualmente hará contacto con el suelo, lo que permitirá al piloto dirigir el avión con la rueda delantera. Mantenga la línea central de la pista y el control de la aeronave a medida que continúa disminuyendo la velocidad hasta que sea seguro salir de la pista. Crosswind. Como explicamos con los despegues de viento cruzado, el aterrizaje de viento cruzado se ejecuta cada vez que el viento no está directamente paralelo a la pista. La mayoría de los procedimientos de aproximación a aterrizaje son idénticos, a excepción de algunas diferencias. El aterrizaje con viento cruzado es un poco más difícil que los despegues con viento cruzado, debido a las aplicaciones de control requeridas. Recuerde, en los despegues con viento de costado, los cambios de la posición de los controles se ven a un aumento en la velocidad. Bueno, lo mismo es válido para el aterrizaje, pero todo lo contrario. Cuando se trata de aterrizaje con viento cruzado, se utilizan dos técnicas, el método de vuelo sesgado y el método de ala baja o método de deslizamiento lateral. Durante la mayor parte de la aproximación, el piloto debe sesgar el avión hacia el viento para mantener una trayectoria constante sobre el suelo alineado con el eje de la pista. La nariz del avión se apuntará hacia el viento, lo que significa que, si el avión aterrizara de esta manera, estaría derrapando y podría dañar el tren de aterrizaje o, en casos extremos, incluso voltear el avión. Para alinear el avión con la pista, los pilotos utilizarán el método de ala baja o deslizamiento lateral. El piloto debe aplicar timón para alinear la nariz o el eje longitudinal del avión con el eje de la pista. El uso del timón hará que el avión se desvíe del eje de la pista, por lo que deberá usarse un banqueo para mantener el avión en una trayectoria correcta sobre el eje de la pista. Los pilotos experimentados esperarán hasta justo antes del aterrizaje para realizar el deslizamiento lateral, pero los pilotos más nuevos deben iniciar el deslizamiento lateral antes ya de la aproximación. Esto permite que el piloto realice pequeños ajustes de control correctivo para garantizar que el avión está alineado con la pista durante toda la aproximación y aterrizaje, lo que evita una carga lateral. En este ejemplo de un aterrizaje con viento cruzado de la izquierda, la nariz del avión se sesgará apuntando hacia el viento. Para comenzar el deslizamiento lateral, debe añadirse suficiente timón derecho para alinear la nariz con el eje de la pista, y debe aplicarse alerón izquierdo para evitar la deriva del curso. Cuanto más a la deriva está el avión, más se requiere de los alerones, pero cuanto más se aplican los alerones, el avión tiende a girar, por lo que se necesitará más timón para evitar el giro y mantener la nariz de la aeronave alineada con la pista. Normalmente, a medida que el avión desciende en el tramo final, los vientos disminuirán, lo que resultará en una disminución de la necesidad de aplicación de control como el resultado de la disminución del viento cruzado. Reduzca lentamente las presiones en los controles para asegurarse de que el avión aún esté volando en la trayectoria de la pista. Hay veces en que el viento cruzado es excesivo para que el piloto aterrice con seguridad el avión. Si se aplican los alerones para mantener la trayectoria de la pista y si el piloto también está aplicando completamente timón de cola para mantener el rumbo, entonces el avión no debe aterrizar. Esto indica que no queda deflexión posible del timón y que se producirá el aterrizaje con carga lateral. El redondeo para un aterrizaje con viento cruzado es igual que un aterrizaje normal. La única diferencia es que la corrección de viento cruzado que se aplica se incrementa durante el redondeo. ¿Por qué se incrementa? Bueno, es lo contrario de lo que hicimos durante el despegue, ya que en ese caso los controles se hacen más efectivos a medida que aumenta la velocidad del aire. Durante el aterrizaje, los controles se vuelven menos efectivos a medida que la velocidad del aire disminuye. Por lo tanto, durante el redondeo, las aplicaciones de control deben aumentar gradualmente lo suficiente para mantener el eje longitudinal del avión alineado con el eje de la pista. Las alas nunca deben nivelarse durante el rodaje posterior al aterrizaje con viento cruzado. Si el piloto las nivela erróneamente, el avión se desviará mientras realiza la carrera de aterrizaje en la pista. El piloto debe mantener la corrección durante el aterrizaje, lo que hará que la rueda contra el viento toque primero. Si solo aterrizara en una rueda principal, a medida que la velocidad y el movimiento del avión disminuyan, la rueda a favor del viento se asentará en la pista. Al igual que en un aterrizaje normal, mantenga la presión hacia atrás en el comando para evitar que la rueda delantera golpee la pista.
El control direccional debe mantenerse utilizando el timón y los alerones. A medida que la velocidad del avión disminuye, el componente de viento cruzado relativo aumenta, lo que hace que el avión quiera virar o girar hacia el viento. Las correcciones de viento cruzado deben seguir aplicándose y a medida que disminuye la velocidad del avión debe aplicarse cada vez más deflexión de los alerones hacia el viento. Cuanto menos velocidad tenga, más corrección tendrá que agregar hasta que finalmente lleve el comando a una deflexión total hacia el viento. Cuando haya alcanzado una velocidad segura, salga de la pista y complete la lista de chequeo de después del aterrizaje.